Bien, muchachos, gracias por reconectarse. Vamos a continuar. Vamos a retomar la presentación que estamos viendo. Antes de avanzar con eso, muchachos, ¿alguna duda, pregunta, comentario? Por favor. No. Gracias, Israel. Vamos entonces a seguir con la presentación. Estábamos viendo hace un momento prácticamente ya vimos lo más importante de esta onda, pero bueno, hay algunas otras cosas que podemos determinar para estas ondas. Por ejemplo, esta amplitud pues es la máxima distancia que hay desde su posición de equilibrio hasta el punto donde se separa la máxima separación con respecto a esa posición de equilibrio, esa es la amplitud. Pero si hubiera una separación en cualquier punto, a eso le vamos a llamar la elongación, en la dirección que sea, positiva o negativa. Esto es la elongación de la onda. Y cuando es máxima se le llama la amplitud. Entonces, hay otro número que se puede determinar para estas ondas que se llama el número de onda. Ese número de onda se simboliza con la letra N. Y el número de onda está relacionado con la longitud de onda. Es, de hecho, el inverso de la longitud de onda. Entonces, para este caso, si tenemos una onda de 10 metros, este número de onda, pues lo podemos obtener dividiendo 1 entre 10 metros, en la longitud de onda, y entonces vamos a obtener una cantidad que nos representa, que se llama el número de onda. ¿Cuánto es esto, muchachos? 1 entre 10, pues me da 0.1. Y las unidades, al quedar aquí 1 sobre metro, podemos expresarla así, 0.1 de 1 sobre metro, o metros a la menos 1. Pero lo interesante, lo importante es interpretar qué significa esto. Si tengo un número de onda de 0.1, quiere decir que esta onda, o sea, que solamente 0.1 partes de esta onda, una décima parte de esta onda cabe en la unidad de longitud. ¿Sí? Es decir, si en este caso, como es una onda muy grande, pues solamente una décima parte de esta onda cabe en la unidad de longitud. Aquí tendríamos que tener 10 unidades de longitud para que quepa esta onda completa. En las ondas que son más cortitas, que tienen magnitudes de centímetros o de milímetros o de micras, pues caben muchas ondas en una unidad de longitud. En este caso, como es una onda muy larga, pues solamente una fracción de esta onda cabe en esta longitud de 1 metro. Entonces, por esa razón, tiene un número que es una fracción, este número de onda. Pero bueno, tenemos que recordarlo porque eventualmente nos van a preguntar cuál es el número de onda para una cierta onda de una cierta longitud de onda. Pero lo interpretamos así: ¿cuántas ondas caben en la unidad de longitud? Si esta onda tuviera una longitud de 1 metro, pues entonces el número de ondas sería igual a la unidad. Es decir, la onda cabría por completo en un solo metro. Eso es como lo podemos interpretar este número de onda. Creo que ya son todos, pero si no, si sale alguno más adelante, pues lo recordaremos. Entonces, vamos a pasar a lo que sigue, muchachos. Lo que sigue es esta parte de acústica, que nos menciona cuál es esta parte de acústica, qué es lo que estudia. Esto ya está explicado en el video que supongo que ya debieron haber visto. Y si no lo han hecho, pues los invito a que lo vean porque aquí está explicado todo eso. No me voy a detener en esto ahorita porque el objetivo de la sesión es realizar ejercicios adicionales de las cantidades físicas que están aquí, que podemos determinar acerca del sonido, que son estas: el flujo de energía acústica, la intensidad acústica que ya nos han mencionado. Y estos ejercicios que están aquí realizados, pues ya están explicados en esa presentación. Entonces tampoco me voy a detener a ellos. Vamos a repasar rápidamente esto, muchachos. El flujo de energía acústica, como cualquier flujo,
como incluso los flujos que hemos estudiado en este semestre, que es el flujo magnético, se representa con esta letra Φ. Esto me representa flujo de energía acústica o potencia de la onda sonora. También lo podemos identificar como potencia de la onda sonora. Y como potencia, pues este flujo o esta potencia se expresan en unidades de joules por segundo, es decir, unidades de trabajo o de energía por unidad de tiempo. Nos decían hace rato que era la cantidad de energía, unidad de tiempo que se producía, eso es la potencia o el flujo de energía acústica. La podemos determinar si dividimos el trabajo, la energía entre el tiempo, y podemos determinar este flujo de energía acústica o esta potencia acústica. Aquí hay un ejemplo y está explicado en el video. Aquí te vamos a recordar solamente que esta potencia o energía acústica la podemos determinar si dividimos el trabajo o la energía entre el tiempo que esa energía está presente. Y las unidades de esto son watts, porque es una potencia, o joules por segundo, que es lo mismo. Vamos a recordar eso para el ejercicio que vamos a hacer más adelante. Y bueno, después de eso tenemos una cantidad física que se llama la intensidad acústica, es decir, que es qué tanta de esta potencia pasa a través de una unidad de área, y la vamos a simbolizar con la letra J, aunque ahí la compañera que nos presentó hace rato nos hablaba de una intensidad representada con la I. Vamos a ver que nosotros vamos a representar esta intensidad acústica con una J para diferenciarla del nivel de intensidad acústica que vamos a ver más adelante también, que esa sí la vamos a representar con una I. Entonces, la intensidad acústica, que es la energía acústica por unidad de superficie, entonces la vamos a representar con J, y va a resultar de dividir precisamente esta energía acústica o esta potencia acústica entre la superficie normal que atraviesa, que está aquí, esta expresión matemática, esta fórmula, para calcular esta intensidad acústica, es decir, voy a entregar con Leti. Esta intensidad. ¿Te voy a entregar con Leti? Ya voy a entregar. Ah, pero ¿cuánto se tarda? Por favor. ¿No? ¿Qué pasó? Que ya se dejó en la mesa los productos que te deben entregar. ¿A qué horas me Cuiden sus micrófonos, por favor, no necesitamos enterarnos de las cosas que no nos corresponden. Muchachos, entonces, esta es la forma de determinar la intensidad acústica, dividiendo el flujo o la potencia acústica entre la superficie que atraviesa. También hay un ejercicio ya explicado en este video. Por favor, véanlo si no lo han visto. Y entonces vamos a ver el otro parámetro que podemos determinar de un sonido, que es el nivel de intensidad acústica. Este se mide en decibeles, que es algo que hemos escuchado por ahí muy a menudo. Cuando hablamos de qué tan fuerte es un sonido, generalmente nos referimos a que tiene una cierta cantidad de decibeles. Entonces, esa cantidad de decibeles la podemos determinar si conocemos la intensidad acústica del sonido y la comparamos con una intensidad acústica que también nos mencionaban hace un rato, que es una intensidad acústica de referencia, que es la mínima intensidad acústica que puede percibir el oído humano y que está aquí puesta, es esta intensidad acústica con un subíndice 0, que es de 10 a la menos 12 watts por metro cuadrado. Una intensidad acústica de este tamaño es la menor que puede percibir el oído humano. Si una intensidad menor ya no es percibida por el oído humano, a lo mejor algunos animales la pueden percibir, pero el humano ya no la puede percibir. Y entonces, si hacemos la referencia de esta intensidad acústica con la intensidad acústica que conocemos y aplicamos esta ecuación que está aquí arriba, entonces podemos determinar el nivel de intensidad acústica.
Y este nivel de intensidad acústica, decíamos, se expresa en unas unidades que se llaman decibeles. Y la forma de determinarlo es precisamente como está aquí expresada, multiplicando por 10 el logaritmo que resulta de la división de la intensidad acústica del sonido que estamos, que queremos conocer, con respecto a la intensidad acústica menor que puede percibir el oído humano. Entonces, de esta manera podemos determinar el nivel de intensidad acústica de un sonido y expresarlo en decibeles. Y aquí abajo tenemos otra ecuación que nos sirve para comparar dos sonidos cualquiera para ver qué tanto más intenso es uno que el otro. Lo que podemos obtener de aquí es una cantidad de decibeles que me va a dar la diferencia entre estos dos sonidos. Aquí no se compara contra el límite de audición, sino se compara los sonidos entre sí. Bien, y aquí está entonces este valor, hay que recordarlo, la cantidad de watts por metro cuadrado, que es la intensidad acústica menor que puede escuchar el oído humano, para poder determinar este nivel de intensidad acústica. Bien, entonces son muchas palabras, son muchas cuestiones acústicas. Vamos a tratar de ponerlo en claro por medio de un ejercicio y en donde vamos a aplicar los tres conceptos: este nivel de intensidad acústica, lo que es la intensidad acústica propiamente, y lo que es el flujo o la potencia acústica. Antes de pasar a eso, muchachos, ¿alguna pregunta, alguna duda, algún comentario? Muchachos, ¿no hay? No, profe. Gracias. Voy a entonces a ver, aquí hay unos ejercicios que ya están explicados en ese video. Les recuerdo, si no lo han visto, pues véanlo para que vean cómo se resolvieron estos. Voy a ir al que tengo planteado para el día de hoy, que está más adelante. Precisamente aquí. Ahí está. Entonces, me dice el ejercicio que tenemos una fábrica que tiene una alarma que produce un sonido de 3 por 10 a la menos 11 watts por centímetro cuadrado de intensidad acústica, y nos pide determinar el nivel de intensidad acústica en decibeles, si el sonido se percibe a través de un ventanal de 2 por 2 metros, y que determinemos la energía de la onda acústica a través del ventanal si el sonido se emitió durante 10 segundos. Entonces, todo eso hay que hacer. Como dice el descuartizador, vámonos por partes. Entonces, la primera parte pues es tratar de identificar qué es lo que tenemos y qué es lo que nos están pidiendo. Pues vamos a releer. Dice que una fábrica tiene una alarma que produce un sonido de 3 por 10 a la menos 11 watts por centímetro cuadrado, y eso es intensidad acústica. Debo recordar que la intensidad acústica la represento con una letra J, y esta es la intensidad acústica en este caso de esta alarma, de 3 por 10 a la menos 11 watts por centímetro cuadrado. Y luego me pide determinar, eso es lo que me pregunta, el nivel de intensidad acústica en decibeles. Este nivel de intensidad acústica debo recordar que lo represento con la letra I, y sus unidades son efectivamente decibeles. Y entonces me dice que si el sonido se percibe a través de un ventanal de 2 por 2 metros, habría que representar un ventanal de 2 por 2 metros, determinar la energía. Este ventanal de 2 por 2 metros sería un área que es atravesada por estas ondas sonoras, vamos a llamar un área normal, y me pide que determine la energía. Debo de recordar que la energía la represento como el trabajo, es decir, con una W, de la onda acústica a través del ventanal, y me dice que esto se realiza durante 10 segundos. Aquí tenemos un dato de tiempo.
Entonces, todo esto, muchachos, hay que ponerlo tratar de ponerlo en claro en un esquema, porque yo la verdad, si no hago un esquema, no puedo resolver, no puedo poner en claro mis datos y no sé con qué tengo que operar. Entonces, tengo una fuente sonora que represento con un punto, es esta alarma, dice que produce un sonido 3×10 a la menos 11 watts. Como voy a representar sonido, lo que voy a representar son frentes de onda que están saliendo de ese cuerpo que produce el sonido. Desde luego las ondas se producen en todas direcciones, pero yo aquí solamente represento esta parte de la onda, del frente de onda que se vería, y pues estoy representando con esto ondas sonoras. Y voy a empezar a poner mis datos aquí. Entonces, si me dice que esta onda tiene una intensidad acústica de 3×10 a la menos 4, voy a poner por aquí que la intensidad acústica de estas ondas es de 3×10 a la menos 11 watts por centímetro cuadrado. Y luego me dice que determinemos el nivel de intensidad acústica. Esto es lo que no conocemos, y lo que vamos a determinar está ahí, es nuestra incógnita. Y además me dice que determinemos que el sonido se percibe a través de un ventanal de 2×2 metros. Entonces tengo que de alguna manera representar un área que está siendo atravesada por estas ondas sonoras, que tiene una dimensión de 2 metros por 2 metros. Entonces estas ondas sonoras pues están atravesando esta área, de tal manera que están formando un flujo de ondas sonoras que atraviesan una cierta área normal. Y desde luego esto transcurre en un cierto tiempo, que son 10 segundos. Entonces aquí lo que necesitamos determinar también es la energía que está traspasando este ventanal debido a esas ondas sonoras producidas por esta alarma de la fábrica. Y bueno, ya están ahí todos mis datos. Entonces ahora sí, muchachos, vamos a empezar. Dice que determinemos el nivel de intensidad acústica, está ahí. Vamos a recordar que este nivel de intensidad acústica, de acuerdo a las ecuaciones que vimos hace un rato, este nivel de intensidad acústica lo podemos determinar si multiplicamos el número 10 por el logaritmo. Este logaritmo así representado es el logaritmo de base 10 del número que es la intensidad acústica del sonido entre la intensidad acústica de referencia, la máxima, la mínima que puede escuchar el oído humano. Vamos a poner ese dato por aquí. ¿Alguien se acuerda cuánto vale esta J0? Muchos, lo acabamos de ver. Muchachos, ¿nadie se acuerda? Bueno, para avanzar, 10 a la menos 12 watts por metro cuadrado, ese es el mínimo, la mínima intensidad acústica que puede percibir el oído humano. Entonces, muchachos, vamos a calcular esto, perdón. Vamos a ver cómo vamos a calcular esto. Tengo que poner, entonces, calcular 10 veces el logaritmo de base 10 de la intensidad acústica de este sonido. Aquí esta intensidad acústica está expresada en watts por centímetro cuadrado. Así como está expresada no nos sirve porque la tenemos que comparar con una intensidad acústica en watts por metro cuadrado.
Muchachos, ¿cómo paso estos watts por centímetro cuadrado a watts por metro cuadrado? ¿Qué tengo que hacer? Muchachos, quiero que me digan si quieren participar o si no, yo me lanzo a resolver esto y no me detengo porque perdemos mucho tiempo así. No hay voluntad de participar. Tengo una idea. ¿Se podría multiplicar por 1000? No sé, No, 10,000. 10,000, o sea, por 10 a la 4. Tendríamos que hacer la conversión de estos centímetros cuadrados a metros cuadrados. Entonces, la forma correcta de hacerlo sería efectivamente así. 3 por 10 a la menos 11. Tenemos watts por centímetro cuadrado, pero tenemos que expresarlo en watts por metro cuadrado. Entonces, tendríamos que multiplicar por algo que nos diera en este caso, que nos dejara aquí metros cuadrados, perdón, y aquí arriba centímetros cuadrados que pudiéramos eliminar. Entonces, si yo multiplico por la unidad del metro, ¿cuántos centímetros cuadrados tiene un metro? Ya nos dijo bien Aguilar, que son 10,000. Entonces yo puedo representar eso como 10 a la 4 centímetros cuadrados. Y de esa manera puedo eliminar estos centímetros cuadrados. Y si multiplico 3 por 10 a la menos 11 por 10 a la 4, ¿cuánto me queda, muchachos? 3 por 10 a la ¿qué? Menos 7. A la menos 7. Y ya me queda esto como watts por el metro cuadrado. Bien, ahora sí ya lo tengo en las unidades que lo puedo sustituir aquí en esta expresión. Voy a hacerlo. Tengo entonces un sonido de 3 por 10 a la 7, a la menos 7 watts por metro cuadrado. Dividido entre la intensidad de referencia, que es 10 a la menos 12 watts también por metro cuadrado. Y entonces, si hago esta operación, puedo obtener la intensidad, el nivel de intensidad, sonora, acústica, perdón, de este sonido. Veo que estas unidades se repiten con estas, entonces aquí, esta cantidad que se llama el nivel de intensidad sonora, no tiene unidades, pero las unidades que se le asignan son los decibeles. Entonces habría que hacer este cálculo, muchachos. ¿Alguien me ayuda con hacer este cálculo? Realmente se puede hacer en la calculadora directamente, pero ahorita vamos a ver cómo lo podemos hacer sin calculadora. Pero si alguien lo puede hacer en su calculadora y me dice cuál es el resultado que tienen con eso. 54.77. 54.77. Sí. Ok, gracias. Marcos, perdón. Bueno, Marcos Arturo. 54.77 y las unidades de estos son decibeles. Pero resulta, muchachos, que operaciones como esta de logaritmos ustedes las van a tener que hacer en su examen de la superior y no van a tener calculadora, entonces van a tener que hacer un cálculo algo así como este. Entonces quiero que veamos cómo podemos hacer este cálculo sin usar la calculadora. Bueno, aquí está un poco complicado, pero vamos a hacerlo. Entonces voy a recordar las propiedades de los logaritmos. Me dice que si yo quiero calcular el logaritmo de una división, como está aquí expresado, lo que tengo que hacer por las propiedades de los logaritmos, esto va a ser igual a la diferencia de los logaritmos, es decir, tengo que multiplicar 10 por el logaritmo del numerador. Esto es el logaritmo de 3 por 10 a la menos 7 menos el logaritmo del denominador, que es 10 a la menos 12. Y ya está. Entonces, esta división
el logaritmo de esta división lo convertí en la diferencia de los logaritmos, pero resulta que aquí tengo todavía un producto de dos cantidades, el número 3 y este 10 a la menos 7. Entonces, tengo que convertir esto por una propiedad de los logaritmos. El logaritmo de un producto es igual a la suma de logaritmos. Entonces, este logaritmo de 3 por 10 a la menos 7 es igual al logaritmo de 3, el logaritmo de base 10 del número 3, más el logaritmo de base 10 de 10 a la menos 7, menos el logaritmo que ya teníamos acá, de 10 a la menos 12. Ya está. Entonces, si seguimos haciendo esto, bueno, vamos a tener que es 10 por el logaritmo de 3, muchachos. El logaritmo de 3, si ustedes lo calculan con su calculadora, valga la redundancia, si alguien calcula el logaritmo de 3, esto le va a dar 0. ¿Cuánto? Entonces, 0.477. 0.477, gracias. Entonces, este es el que es un poco más difícil ahorita, pero lo siguiente dice que es el logaritmo de 10 a la menos 7. Cuando nosotros sacamos el logaritmo de una potencia de 10 a una cierta, de un número 10 a una cierta potencia, entonces el logaritmo de este número, que es un número 10 elevado a una cierta potencia, es precisamente esta potencia y esta otra potencia. Entonces, lo que vamos a hacer es que si el logaritmo de base 10 del número 10 a la menos 7 es precisamente menos 7, luego menos el logaritmo de base 10 del número 10 a la menos 12 es precisamente menos 12, y así podemos determinar esto. Entonces 10 por 0.477, que es el logaritmo de base 10 del número 3. ¿Qué quiere decir que esto? Que si yo elevo el número 10 a la potencia .477, voy a encontrar este número 3. Más menos 7, menos por menos más 12. Entonces tengo esto. Muchachos, ¿cuánto es? Esto va a ser 10. ¿Cuánto es? .477 menos 7 más 12. Vamos a hacerlo más fácil. Menos 7 más 12 me va a dar 5 más .477. Entonces voy a tener 5.477. Si lo multiplico por 10, pues voy a tener esta intensidad acústica igual a 54.77 decibeles. Entonces ahí está, muchachos. A ver qué me dicen en el chat. Magia, no es magia, es matemáticas. Hay que recordar estas razones, muchachos. Es posible que las utilicen en su examen de la superior. Recuerden cómo es que puedo pasar de una división. Cuando saco el logaritmo de una división tengo que hacer la diferencia del logaritmo. Cuando saco el logaritmo de un producto tengo que hacer la suma de los logaritmos, y por eso puedo encontrar esta razón, este valor. Bien, ya calculamos este valor de la nivel de intensidad sonora de este sonido, es de 54.77 decibeles. Y ya. Me resta determinar lo que tenemos aquí, que es, me resta determinar esta potencia. Y voy a recordar que de lo primero que vimos en este tema es que el flujo es igual al trabajo entre el tiempo, o la energía entre el tiempo. Entonces, lo que nos piden determinar es esta energía. Si yo la despejo de ahí, esta energía va a ser igual a el flujo multiplicado por el tiempo. Conozco el tiempo, aquí lo tengo, pero no conozco el flujo.
Entonces me hace falta determinar ese flujo para poder determinar esta potencia, perdón, esta energía. Entonces voy a recordar nuevamente que también esta intensidad acústica es igual precisamente al flujo o la potencia acústica entre un área normal, es decir, la potencia acústica que atraviesa un área normal. Y entonces si quiero determinar de aquí el flujo o la potencia acústica, lo despejo y va a ser igual a esta intensidad acústica por esta superficie normal que atraviesan estas ondas sonoras. Muchachos, entonces calculo este flujo o potencia acústica multiplicando este valor que ya tengo aquí abajo, intensidad acústica del sonido de 3 por 10 a la menos 7 watts por metro cuadrado por esta área normal. Muchachos, ¿cuál es el área normal que atraviesa si se atraviesa este ventanal de 2 por 2 metros? ¿Cuál es el área? 4 metros cuadrados. Muy bien, gracias. 4 metros cuadrados. Entonces, con eso puedo determinar el flujo. Si hago esto, me da que este flujo es de 3 por 4, 12. 12 por 10 a la menos 7. ¿Qué unidades, muchachos? Webers. Recuerden que ese flujo es flujo acústico o potencia acústica, entonces se mide en watts. Ya determiné el flujo, que es lo que necesitaba para poder determinar esta energía, y entonces ya calculo esta energía aquí arriba, igual al flujo que acabamos de determinar de 12 por 10 a la menos 7 watts, por el tiempo. En este caso, que duró el sonido de 10 segundos. Entonces, de esa manera puedo determinar la energía acústica, muchachos. ¿Cuánto me da eso? Pues tan fácil como 12 por 10. Me da que tengo una energía acústica de 12 por 10, 120 por 10 a la menos 7. Sería 12 por 10 a la menos 6. A la menos 6 también podría ser, sí. Y las unidades, muchachos. Aquí tenemos watts y aquí tenemos segundos. Hay que recordar que watts es trabajo por unidad de tiempo, es decir, son joules por segundo. Entonces, cuando buscamos esto, nos van a quedar simplemente joules, unidad de trabajo, unidad de energía. Efectivamente lo podemos expresar como nos decía ahorita Joshua, como 12 por 10 a la menos 6, y corro este punto hacia cada un lugar. 12 por 10 a la menos 6 joules. Y eso sería como decir 12 microjoules. Y si lo hiciera yo en mi calculadora, tendría que mover mi punto 2 lugares hacia la izquierda y podría quedar expresado de esta manera. Más si lo calcularon con su calculadora, a lo mejor les apareció esto: 1.2 por 10 a la menos 5. Es el resultado más probable que les dé su calculadora. Las tres cantidades son la misma, solamente están expresadas de manera diferente por la posición del punto decimal. Y bueno, ya terminamos esto, muchachos, ya quedó completo. Determinamos la energía, determinamos el flujo a partir de la intensidad acústica y determinamos el nivel de intensidad acústica de este sonido que emite esta alarma de la fábrica. Es decir, que un sonido de 3 por 10 a la menos 4, 3 por 10 a la menos 7 de intensidad acústica de 3 por 10 a la menos 7 watts por centímetro cuadrado es un sonido que tiene un nivel de intensidad acústica de 74.77 decibelios. Y cuando pasa a través de una superficie, de una ventana de 2 por 2 metros, pues hay una energía de 1.2 por 10 a la menos 5 watts. Así termina este ejercicio. Muchachos, dudas, preguntas, comentarios.
No. No hay. Tenemos todavía un ejercicio aquí planteado para revisar lo que es la velocidad del sonido en sólidos y en líquidos. Vamos a aprovechar. Ok, tenemos tiempo. Bueno, de esta sesión nos quedan solamente 2 minutos. Les voy a pedir entonces que una vez que se consuma el tiempo de esta sesión, nos reconectemos unos 10 minutitos a lo máximo para terminar este ejercicio, por favor. Vamos a revisarlo para no quedarnos sin se trata de calcular la velocidad del sonido en 2 casos, en este caso en el hierro, que es un sólido, y en el etanol, que es un líquido, un fluido. Entonces vamos a aplicar las ecuaciones aquí para calcular la velocidad del sonido, tanto en un sólido como en un líquido. Entonces, por eso les voy a pedir que nos reconectemos. Una vez que se termine la sesión, nos reconectemos de nuevo para encontrar, en este caso, primero la velocidad del sonido en el hierro, recordando que esta velocidad del sonido en un sólido es obtenida a partir de la raíz cuadrada de esto, que es el módulo de elasticidad, el módulo de Young de un material sólido, en este caso hierro, entre la densidad de ese material, en este caso también el hierro. Entonces, si conocemos estos dos valores, podemos hacer su división, su razón, y sacar la raíz cuadrada, podemos encontrar la velocidad del sonido en ese material. Entonces, vamos a sustituir estos datos. Aquí sabemos, nos dice que esto, aquí está el módulo de Young del hierro, me dice que es de 3.8 por 10 a la 9, 3.8 por 10 a la 9 pascales. Y la densidad de este hierro me dice que es de 6.7 gramos por centímetro cúbico, pero yo no la puedo expresar de esta manera, porque pascales es una unidad del sistema métrico, pero del sistema internacional, que son newtons por metro cuadrado, o sea, es unidad de fuerza entre unidad de área, y necesito expresar también la densidad en unidades del sistema internacional, es decir, en kilogramos por metro cúbico. Vamos a la pausa, muchachos, y ahorita que regresemos me dicen cómo pasamos estos 6.7 gramos por centímetro cúbico a kilogramos por metro cúbico. Nos vemos en 2 minutos, por favor. Nos reconectamos. Gracias, los espero.